No hay hueco de peña, ni margen de arroyo, ni sombra de árbol que no esté ocupada de algún pastor que sus desventuras a los aires cuente. El eco repite el nombre de Leandra donde quiera que pueda formarse. Leandra resuenan los montes, Leandra murmuran los arroyos, y Leandra nos tiene a todos suspensos y encantados, esperando sin esperanza y temiendo sin saber de qué tememos. Fragmento de la obra El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 33, titulado Leandra, una mujer a la que se le negó la voz. Pues el episodio de hoy me parece muy interesante y también creo que es una de las historias más apasionantes de este libro. Como ya les he contado, pues El Quijote es un libro que no solamente abarca la historia de el propio Don Quijote y Sancho Panza, sino que sobre todo en la primera parte hay muchas historias intercaladas y que muchas de ellas son muy profundas, algunas nos invitan a reflexionar. Y lo que me gusta mucho de esta primera parte es que se encarga de muchas historias de mujeres diferentes en cierto sentido. Una cosa que me gusta mucho en particular de esta historia es que me parece que en cierto sentido Leandra se parece mucho a la pastora Marcela, que ya les conté acerca de su historia. Solo que a diferencia de Marcela, la gran diferencia es que a Leandra no se le permitió defenderse. Su palabra valía menos y por lo tanto ella no pudo dar su punto de vista sobre lo que sucedió. La historia de Leandra es la última historia intercalada que se cuenta en la primera parte del Quijote. De hecho, se da la introducción ya al final del capítulo 50 y la historia como tal se cuenta alrededor del capítulo 51. En este mismo sentido, siguiendo la línea de que me parece muy parecida a la historia de Marcela, pues yo lo veo de esta manera porque tal como muchas otras mujeres, no solo de este libro, sino de mucha literatura de la época anterior e incluso posterior, la primera cosa que se describe de una mujer es que es la mujer más bella. En particular, creo que las que destacan más en este libro son Marcela y Leandra. Y el crimen que ellas cometen básicamente es ser bellas. Igual en este mismo grupo podría poner a Dorotea, porque del mismo modo su único crimen fue ser bella. En este sentido, yo pongo a Marcela y a Leandra juntas porque su belleza es lo que hace que las amen, pero a la vez su belleza es lo que hace que más las odien. Si recuerdan, pues Marcela era culpada de causar pesar en los hombres. Del mismo modo es con Leandra, solo que en un ámbito muy diferente. Les voy a contar un poco acerca de esta historia. Leandra pues era hija de un hombre que era muy rico. Y su padre le había dicho que se casara con quien decidiera casarse, pero que fuera apropiado para ella.
vienen muchos pretendientes por lo mismo de que Leandra es muy bella, pero ella solamente quiere a uno de ellos, que es un soldado. El problema aquí fue precisamente que este soldado que pretendía casarse con ella, un día la secuestró, básicamente, y me parece que se la lleva a una cueva. La encuentran ahí, pero cuando la encuentran, porque para esto habían huido con parte de la fortuna del padre, así que pues cuando la encuentran ya no hay dinero y ya no está el soldado. El padre, por supuesto, como es propio de la época también, pues lo primero que piensa y lo único que puede pensar es que Leandra está deshonrada. Y por lo tanto, como ya lo hemos hablado, no solo en este libro, sino en muchos otros casos, al estar deshonrada, ya es impura y ya no es que no pueda casarse, pero ya nadie se va a querer casar con ella. En la historia, Leandra insiste en que ella no está deshonrada. Sin embargo, lo único que hace su padre es no creerle y encerrarla por el resto de su vida en una torre. Hasta que alguien, básicamente, se apiade de ella y decida casarse con ella. Eso, o hasta que regrese el soldado que la deshonró, quien obviamente está desaparecido. Como pueden ver, Leandra intenta con todo su ser de defenderse. Sin embargo, no solo su padre, sino toda una sociedad la obligó a callar, importando muy poco su verdad. Su voz pues fue disminuida, evidentemente, porque, como ya les comentaba, me parece que con el caso de Dorotea, el honor se depositaba en las mujeres y por lo tanto, el hecho de que Leandra estuviera deshonrada, pues era una mancha no solo para ella, sino para la familia. Lo que es peor, me parece, es que el propio padre no le creyera. Y de aquel argumento también, que yo he leído mucho cuando se hacen trabajos sobre los personajes del Quijote, de que Dorotea pudo haberle dicho la verdad a su familia, y yo creo que no, por lo que sucede con Leandra, que básicamente es lo mismo. Y al mismo tiempo, considero que Leandra no se le deja hablar, y no solo en ese momento, sino que quien cuenta la historia no es el padre ni es Leandra, sino un hombre al que se encuentra Don Quijote y Sancho Panza, que va caminando con ellos y les cuenta esta historia. La única conclusión a la que llega el hombre es lo que nos deja leer a nosotros, que es lo mismo, que Leandra efectivamente lo hizo. Sin embargo, nunca se le deja contar a ella su propia versión de los hechos. Y cuando ella pretendía hacerlo a su padre, lo único que consigue es ser silenciada por el resto de su vida. El hecho de que esté en una torre pues es simbólico, obviamente. Simplemente ella ya no tiene voz ni voto por el delito, entre comillas, que ella supuestamente cometió. Y digo supuestamente porque en realidad ella no nos da nunca la versión de los hechos. Ella no nos dice qué fue lo que sucedió cuando ellos estaban encerrados, si, como el caso de Dorotea, si en realidad la secuestró sin que ella tuviera la voluntad de que así fuera. En realidad Leandra es un personaje, me parece, incomprendido y al que no se le permite vivir su vida en libertad, no solo en este sentido, sino en la manera de expresar
todo lo que ella quisiera expresar, probablemente. Y bueno, la última parte de esta historia, de cómo termina, pues es lo que les leí al principio, que al final Leandra lo único que provoca es suspiros y dolores de los hombres que la amaban. Y digo la amaban porque solamente, y esto no lo digo yo, lo dice el texto, solamente los hace sufrir porque no pueden amarla. Pero en realidad no es que no puedan amarla, sino que es una norma social que no va a permitir que esto suceda. Y además, no solo la norma no lo permite, sino la gente tampoco quiere que se permita. Esto es evidente porque bien podrían casarse con ella, solo que quizás serían mal vistos y lo que sea. Pero si realmente la amaran, no sería lo único que quisieran de ella. Y por eso me parece que Marcela y Leandra se parecen mucho. Porque efectivamente, bueno, Marcela no está buscando un hombre que la mantenga. Leandra tampoco, porque tiene los recursos necesarios para ello. Marcela no busca casarse con un hombre porque tenga que hacerlo o porque le deba obediencia, sino busca enamorarse de uno y estar segura de que quiere casarse con ese hombre. Leandra, del mismo modo, quizá ella se enamoró de la persona equivocada. Y digo quizá porque, primero, si es que la secuestró, y segundo, que esto es obvio que lo hizo, que simplemente la usara para robarle dinero, pues evidentemente no era la persona adecuada para ella. Pues podemos decir que Marcela y Leandra son la clase de personajes que son odiados y amados por la misma manera. Su belleza no solo implica el gran amor que les profesan, sino también es su mayor infortunio en las demás personas. Claro que, como lo dijo la propia Marcela, ellas no escogieron lo que tenían, sino que les fue dado simplemente. En cuanto a Leandra, propiamente, se puede decir que es un personaje muy interesante porque, de hecho, el único diálogo que se tiene de Leandra es cuando le dice a su padre que ella no está deshonrada. Es lo único que ella alcanza a decir. La única vez que habla y la única vez que no le cree. Por lo tanto, me parece una vez más admirable la cantidad de reflexiones, no solo de la época, creo que esto sirve también en nuestra época. Y es por eso que El Quijote es un libro tan grande, porque a mí me parece que sigue trascendiendo al tiempo, precisamente por esta clase de historias que nos hacen reflexionar y que nos hacen pensar en la realidad de un mundo que parece alejado a nosotros, pero que en realidad está más cerca de lo que creemos. Considero que esta historia es bastante sencilla y también bastante corta, pero creo que da mucho para hablar acerca de la realidad de la mujer en el siglo XVII y también, ¿por qué no?, la realidad de la mujer, de algunas mujeres actualmente. Bueno, pues, como siempre, yo les invito a leer esta historia
si les gustó este episodio. Como les digo, hay muchísimas historias en el Quijote que seguramente les gustarán, porque por lo mismo les comento que trascienden en el tiempo y que evidentemente tienen mucho más consigo de lo que creemos que tienen. Solo que hay que ponerles un poco de atención al detalle, porque muchas de ellas tienen claves ocultas. Una vez más, pues, Cervantes demostrando que estaba muy adelantado a su época. Y además, lo que me intriga muchísimo más es la cantidad de reflexiones que hay en un libro creado para hacer comedia y burlarse. Porque como les dije en algún episodio, a veces la comedia es más seria de lo que creemos que es. Yo los invito a leerlo si no lo han leído. Si ya lo leyeron, si conocían esta historia, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, yo los leo desde ahí. Si están en cualquier otro lado, nos pueden escribir por Facebook como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lead, o también nos pueden escribir al correo electrónico que es nomdeplume.lead@gmail.com. Gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.